Bueno, un saludo especial para ustedes. Este tutorial que veremos a continuación es para explicar dos formas de crear formularios utilizando Dreamweaver y apoyado con CSS, que es el segundo ejemplo que ustedes están viendo acá. Entonces ambos los haremos en este video tutorial para que ustedes tengan la información y luego puedan, por supuesto, aplicarlo en sus proyectos. Y a este le haremos algunos cambios en función de otros elementos que vamos a utilizar. Para ello entonces abrimos Dreamweaver, creamos un archivo nuevo, este archivo lo llamaremos formulario, acá el título o la cabecera será formulario, y de una vez lo vamos a guardar como formulario.html, formulario.html, muy bien. Entonces reitero, haremos este primer caso de formulario. Entonces para ello vamos a utilizar algunas herramientas que ya aparecen incorporadas allí. Vamos a escribir entonces el texto formulario de información general. Y posteriormente damos Enter para que ese texto quede puesto dentro de un párrafo y podamos configurarlo. Entonces ya posteriormente marcamos el texto. En propiedades CSS de Dreamweaver le vamos a cambiar la fuente, la que ustedes quieran. En este caso usaré Gotham. Le voy a cambiar el tamaño, le vamos a poner 45 píxeles. Voy a ponerle un color oscuro, el que quieran, y lo voy a centrar. Y tengo entonces el texto de formulario de información general, lo puedo ir guardando. Y si lo abro en el navegador, ya tengo algo como esto. Ahí está mi formulario de información general. Muy bien. Lo que viene ahora es la creación del formulario, es decir, toda esta estructura que va a contener el formulario y cada una de las casillas que vamos a diligenciar. La de nombre, la de edad, la de contraseña y el resto de casillas que tenemos allí. Para ello entonces lo que hacemos es dirigirnos a la pestaña Insertar y allí damos clic en HTML y buscamos la categoría Formulario. En esa categoría Formulario encuentro las diversas opciones que voy a utilizar para crear el formulario. Y elijo la primera inicialmente, formulario, y en la zona de diseño de Dreamweaver me aparece entonces una región punteada de color rojo. Todo lo que ponga dentro de esa región punteada será el formulario que será enviado a algún destino, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo empezar a poner de una vez las casillas, pero a título de organizar un poco la información, vayan guardando los cambios, la información voy a hacerlo a través de tablas, de tal manera que quede un poco más organizado. Reitero, el tema de las tablas no es necesario utilizarlo si no quiero. En este caso lo haremos para darle un poco de orden a la información que está allí. Para la tabla entonces me ubico dentro de la casilla roja de formulario, la que está puesta acá, me paso nuevamente a la categoría HTML y elijo la opción Table. En este caso haremos una tabla que va a contener 10 filas, 3 columnas, ¿de acuerdo? El ancho de tabla podemos dejarlo en 800 píxeles, inclusive un poco más pequeña, 600 está bien. Lo demás puede quedar igual, grosor del borde 0, relleno de celda 5, espacio entre celda 5 y aceptar. Y aprovechando que tenemos la tablita marcada, en propiedades elijo alinear al centro. Listo, ya tenemos la tabla donde van a ir cada uno de los elementos que contiene el formulario. En la celda de la izquierda van a estar los nombres o los elementos del campo, en la celda del centro van a estar las casillas que se van a diligenciar y en la celda de la derecha vamos a hacer una modificación que en un ratito les cuento de qué se trata. Entonces empezamos con la primera celda, en este caso el nombre, entonces me voy para acá, le voy a poner nombre y me paso a la siguiente celda y nuevamente me voy a la categoría formulario y de la siguiente celda voy a elegir la opción texto. Ahí ven ustedes que en la siguiente celda apareció una casilla con la opción texto. Este texto ya lo puedo quitar, ese texto no lo necesito. Voy a quedarme con la casilla solita. Este texto lo he eliminado porque ya lo tengo acá. Si no lo tuviese puesto ahí, podría cambiarlo y utilizarlo como parte de la referencia. Perfecto. Marco la casilla y en name, una cosa es la información que yo veo, esta, la que yo como usuario voy a ver, y otra la que me envían a mí. ¿De acuerdo? Yo debo saber, como me la envían a mí, yo debo saber a qué campo pertenece de
del formulario que estoy diligenciando, qué información pertenece a qué campo. Para eso entonces el name que está aquí abajo, lo estoy marcando ahí, el name debe corresponder al mismo nombre del elemento que tenemos a la izquierda. En este caso name será nombre. Y oprimimos enter. Debajo de name tengo algunas opciones que puedo chequear. Deshabilitado, que el campo sea requerido, que sea autofocus, ya veremos ese efecto, que sea solo lectura o que sea autocompletar. En este caso marcaremos solamente requerido y autofocus, no es más, y ya tenemos la casilla lista para el nombre. Hecho eso, vamos a la siguiente casilla debajo de nombre y ponemos el siguiente campo, edad. Y para este agregamos una casilla de número. Puede servir también la casilla de texto, pero usaremos la de número de tal manera que podamos ver cuál es su función. Entonces el número, agrego la casilla número, perfecto, ahí está un poco más abajo en la categoría de formulario. Quito el texto number, dejo la casilla solita y en name le voy a poner edad y también voy a ponerle autofocus y requerido, ¿de acuerdo? Y de esa manera entonces dejo esas líneas marcadas. Perfecto, ya tenemos la segunda. Vamos con la tercera, teléfono. Y hacemos lo propio, pegamos la casilla a la derecha, en este caso la que dice tel, ahí está tel. Quito el texto tel. El name, le pongo teléfono, autofocus y requerido. Siguiente, correo electrónico. Vamos a ingresar la casilla que dice correo electrónico, esta que dice email, le quitamos ese texto. Marcamos la casilla y le ponemos name, podemos dejarlo email, ya identificamos que es el correo, requerido y autofocus. Siguiente, contraseña. Marcamos la opción contraseña. Quitamos el texto password que hay ahí, dejamos la casilla sola, el name, le ponemos contraseña y aquí solo le marcamos autofocus, en tanto que no es necesario conocer la contraseña del usuario, no es una información requerida, solamente le ponemos autofocus. Muy bien. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. Vamos ahora a insertar la casilla de deportes favoritos. Entonces, debajo de contraseña le pongo deportes favoritos. Y para este caso vamos a usar otra alternativa que tenemos en los formularios que se llama grupo de casillas de verificación. Agregamos el grupo de casillas de verificación y me aparece una ventanita emergente donde puedo agregar los diferentes elementos de las casillas de verificación. ¿Cuál es la característica de estas casillas? Que puedo marcar varias, ¿de acuerdo? Puedo marcar varias opciones. De ahí que dejemos la alternativa como en plural, deportes favoritos. El nombre será deportes. Y aparece el label y el valor, o la etiqueta y el valor. ¿Cómo funciona? La etiqueta es lo que el usuario ve, en este caso los deportes baloncesto, fútbol, atletismo, ciclismo, y el valor es lo que le va a llegar a quien recibe el formulario. Para este caso le llega el mismo valor que la etiqueta, es decir, si marco baloncesto le va a llegar al otro lado, a quien reciba el formulario, la opción baloncesto. Por lo tanto, la etiqueta y el valor son completamente iguales. Puede existir la opción que la etiqueta y el valor sean diferentes. Por ejemplo, yo puedo poner acá 1, 2, 3, 4, digamos, para calificar un servicio de 1 a 5, por decir algo, y al marcar el número 3, que me aparece a mí, puede que al otro costado indique el valor regular. O puede marcar aquí regular y que al otro costado indique el valor de 3 para hacer un poco la medida cuantitativa. Entonces depende de las características del formulario. En este caso, tanto el valor como la etiqueta son iguales. Por lo tanto, vamos a agregarlas en este espacio. Entonces, en la primera casilla pondré el deporte que quiera. Vamos a hacerlo con 4 deportes. Y la casilla de valor tendrá el mismo valor de la etiqueta. En este caso, fútbol en label, fútbol en valor. Vamos a la segunda. Y como se acabaron las casillas, con el signo más que aparece en la ventanita emergente, yo agrego más casillas. Vamos a agregar, reitero, 4 nada más.
agrego una casilla más. Y si quiero organizar los elementos, digamos en este caso, por ejemplo, de orden alfabético, entonces con las flechas que están al lado derecho puedo organizarlo, así que la de baloncesto, que es la primera, la pongo en la parte superior, luego ciclismo y ya fútbol y voleibol quedaron en ese orden. Luego me pregunta cómo quiere que se vean en pantalla, si a través de saltos de línea, etiqueta BR o a través de tablas. Por ahora lo dejaremos en saltos de línea, aceptar y vemos que ya tenemos las 4 opciones puestas allí. Ahorita por supuesto las vamos a configurar un poco desde lo estético. Vayan guardando los cambios, miremos qué es lo que está apareciendo en nuestro formulario y miren lo que tenemos. El autofocus es esa opción que están viendo cuando me paro en cada una de las casillas que resalta sobre las otras. Esto se conoce como autofocus. Vamos con la siguiente opción, en este caso elija un pasatiempo, así que le vamos a poner debajo de deportes favoritos, elija un pasatiempo. Y en elija un pasatiempo vamos a usar otra alternativa que tenemos en el formulario que se llama grupo de opciones. Buscamos la opción, aquí está, grupos de opciones, y tenemos la misma ventanita emergente que tuvimos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre grupo de opciones y casillas de verificación? Las casillas de verificación, reitero, me permite seleccionar varias alternativas, mientras que el grupo de opciones solo me permite elegir una. De ahí que la categoría se llame elija un pasatiempo. El nombre será pasatiempo. La etiqueta y el valor son iguales, vamos a poner 4 pasatiempos, los que ustedes quieran. Con el signo más agregan más casillas. Muy bien, tengo los 4 pasatiempos, puedo organizarlos también de mayor a menor o en orden alfabético en este caso. Con las flechitas pongo bailar inicialmente, luego cocinar, luego ir al cine y luego leer. Y en este caso vamos a usarlo a través de la tabla para que vean cómo funciona. Marquen por favor, disponer utilizando tabla, aceptar y ya tengo la tablita puesta ahí. Puedo hacerlo incluso más pequeña, ¿no? Yo puedo manipular un poco más la tabla que los elementos de los BRs. Muy bien, seguimos haciendo nuestro formulario y ahora viene ¿qué país le gustaría visitar? Vamos a dejarlo no como pregunta, sino como una afirmación. País que quiere visitar. Y para esta ocasión vamos a utilizar otra alternativa. Observen que aquí tengo otra alternativa diferente que se llama, o buscamos la opción seleccionar dentro de las alternativas de formulario. Seleccionar. Al darle clic en seleccionar, tengo entonces un texto que se llama select, lo puedo borrar, dejo la casilla completamente solita, doy clic sobre la casilla y en propiedades busco valores de lista. A este le vamos a dar requerido, ¿de acuerdo? Inclusive autofocus también. Valores de lista. Acá en select puedo ponerle país incluso, ¿no? País. Incluso sin tilde, país. Y valores de lista, entonces en valores de lista voy a agregarle los elementos, la etiqueta y el valor, son iguales. Entonces vamos a poner 4 países. Con el signo más agregamos más casillas. Muy bien, ya me quedan organizados de mayor a menor o de orden alfabético, no los voy a organizar, ya saben que a través de esta flecha lo puedo hacer, pero hay un asunto acá. Resulta que la primera opción que yo voy a tener es Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Que por defecto me va a aparecer Alemania como la primera opción y es difícil que yo la pueda elegir. Entonces me van a quedar libres Brasil, Canadá y Portugal, pero Alemania no. Entonces para evitar eso y que las 4 opciones queden disponibles para elegirlas, agrego un elemento más y le pongo lo siguiente. Elija una opción. No le pongo valor porque esa simplemente es una guía para el usuario y la pongo en el primer lugar.
De tal manera que cuando el usuario vea elija una opción, pues solamente va a ver eso y las 4 opciones quedan completamente liberadas. Damos a aceptar y miren que me aparece elija una opción y si lo guardo y lo veo en mi navegador, tengo ya la opción, las 4 opciones liberadas y en ese caso pues se pueden seleccionar, ¿no? Se pueden seleccionar. Muy bien. Vamos a agregar por último la casilla de comentarios, ¿de acuerdo? Comentarios. Y para los comentarios agregamos una casilla que se llama área de texto. Aquí está, área de texto. Le borramos el texto textarea. Dejamos la casilla completamente sola. Y hacemos lo propio. Name, le vamos a poner comentarios. Autofocus y requerido. Y ya tenemos un avance importante de nuestro formulario. Observen cómo está quedando. Miren que ya tenemos muchos elementos y cuando lo marco pues aparece autofocus, ¿no? Aquí también va a estar autofocus en este caso. Muy bien. Finalmente vamos a agregar 2 botoncitos que son el botón para restablecer el formulario y botón para enviar el formulario. En la casilla de la izquierda vamos a agregar el botón restaurar y en la casilla de la derecha debajo de los comentarios el botón enviar. Ambos están en la categoría formulario. Muy bien, restablecer y enviar. Restablecer borra todo el contenido. Enviar, pues lo que hace es enviar un formulario al destino que yo haya configurado. Para restablecer, marcan el botón restablecer y en propiedades donde dice value o valor, voy a terminar de completar ese texto. Entonces en restablecer le pongo restablecer formulario. Y ya tengo el texto completito. Y en enviar hago lo propio, me marco en enviar, busco value y le digo enviar formulario. Yo oprimo enter y ya tengo ambos construidos ahí. Puedo centrarlos si quiero, me marco al final del formulario y utilizo en propiedades la opción de centrado al final del formulario, del botón, perdón, sin necesidad de que esté encima y lo que hago es ponerlo en el centro. Ya quedaron ahí centraditos, tengo ya las opciones construidas. Muy bien. Ahí nos está quedando ya el formulario casi listo, mírenlo, ahí ya está quedando. Tenemos elija un formulario, restablecer formulario, ya está casi listo. Vamos ahora con algunos asuntos estéticos para darle un poco de forma. Entonces, para ello, vamos a marcar la tabla. Vamos a empezar por la tabla. Marcamos la tabla completa. Recuerden que la tabla se marca poniendo el puntero del mouse en una de las esquinas hasta que aparezcan las 6 celdas. Ya lo puedo marcar. Me ubico en el código, en este caso la línea 11, table. Aquí está, table. Y seguido de ello, en table voy a ponerle el color de fondo con la instrucción BG Color. Entonces, espacio, BG. Aquí me aparece ya BG Color y voy a elegir un color. En este caso voy a elegir un color claro porque los colores que vamos a usar perdón, son claros en este caso. Ahí está, elijo un color claro, doy enter, ya tengo marcado el formulario en esa estructura. O sea que ya me está quedando, miren cómo me está quedando, un poco más bonito, más elegante. Puedo unir un poquito más estas celdas, puedo hacerlas más pequeñas de tal manera que se recoja un poco más el formulario, que no quede tan distanciado. Miren que ya se ven también incluso un poco mejor, lo recojo un poquitico más, creo que puedo hacerlo, no, hasta ahí me llega por el botón del formulario. Este sí lo puedo recoger un poquito más, perfecto, entonces miren que se ve mejor. Se ve mucho mejor, van guardando los cambios. Voy a cambiar la fuente un poco a estos formularios, entonces lo que hago es marco hacia la derecha todas las celdas, clic sostenido, me recorro todas las celdas y en propiedades CSS le cambio la fuente, en este caso Gotham, para que queden todos iguales y miren que ya la fuente me quedó diferente. El del formulario lo debo cambiar dentro de este valor, pero en este caso podemos dejarlo así, no le vamos a hacer ningún cambio adicional. Guardemos los cambios, miren cómo está quedando ya nuestro formulario, mucho más elegante, observen cómo se ve. Y finalmente le cambiamos el fondo a la página, entonces me puedo parar en la parte superior donde dice formulario. Y en propiedades de página, en apariencia CSS, color de fondo, voy a elegir un color oscuro como para que contraste con los elementos que hemos puesto. Un color claro, perdón, para que contraste con el texto de formulario información general, puede ser ese. Aceptar y tengo ya entonces un color de fondo para el formulario. Miren que ya tengo perdón, un diseño diferente. Muy bien, ¿a dónde se va la información de ese formulario? Entonces lo que debo hacer es ubicarme en la región roja punteada, que es la del formulario. Miren que la flecha está ubicándose ahí. Doy clic en esa región roja hasta que el formulario quede de este color gris, que quede completamente marcado.
Y en el código me dice form, ID form, me ubica en el código, ¿de acuerdo? Las propiedades dicen que estoy en el formulario y donde dice action, puedo o enlazarlo a una base de datos a través de esta carpeta, pero como no era alternativa con la que contamos, entonces lo que hago es ponerle un correo electrónico de la siguiente manera. Pongo mail to pegado, 2 puntos y la bandeja de correo a la cual quiero que llegue el correo. En mi caso utilizo entonces mi bandeja de correo personal, doy enter y ya está configurado para enviar el formulario. Ya tenemos listo el formulario para enviarlo, entonces hagamos la tarea de llenarlo. Pongo el nombre, pongo la edad. Miren que el botón de la edad tiene a la derecha 2 flechas que me permiten aumentar o disminuir el número que estoy poniendo. Pongo el teléfono solo me deja insertar 11 números. El correo electrónico me deja solamente enviar cuando agrego el valor arroba. Y la contraseña no me la deja ver, observen, la contraseña queda oculta. Deporte favorito, marquemos 2, elegir un pasatiempo, marquemos 1, elijamos un país, marquemos 1, comentarios. Yo puedo aumentar la barra de comentarios desde esta esquina, hacerla un poco más grande. Y ya está listo el formulario, solamente es enviar. Si le digo restablecer, me borra todo el contenido. Como le dimos requerido, observen, si yo no escribo el nombre y le voy a dar enviar, él me dice, mire, necesita completar este campo para poderlo enviar. Entonces ya le escribo el nombre y le damos enviar. Cuando le doy enviar, me debe aparecer entonces la bandeja de correo indicándome que ya puedo enviar el formulario. Entonces en ese sentido tenganlo en cuenta para que ustedes les abra la bandeja. Seguramente acá no está configurada, por eso no se abre, pero en clase pudimos ver que se abría. Se abre el formulario y ya queda listo para poderlo enviar. De esa manera se construyen entonces, en este caso, formularios para este punto. Pero a esto le vamos a dar un elemento más, diferente a este que teníamos acá, diferente a este que tendríamos aquí. El elemento adicional que le vamos a agregar es el siguiente. Recuerden que tenemos una celda que no usamos, que es la de la tercera columna. Vamos a marcar todas las celdas hacia abajo. Y en propiedades, en la parte inferior en columna, las vamos a combinar para que nos quede una sola. Y vamos a entrar a Google Maps. Ingresan a Google Maps. Pongan una dirección, la que ustedes quieran. En este caso pondré la dirección de la Universidad Javeriana. Google Maps me ubica en la universidad. Miren este botón que dice compartir. Doy clic en compartir. Tengo 2 opciones, o enviar el enlace o insertar un mapa. Aquí aparece el código HTML del mapa y tengo también varias opciones al lado izquierdo. Si quiero el mapa pequeño, mediano, grande o tamaño personalizado, dejémoslo en mediano. Y copiamos el HTML. Ya copiado el HTML, me voy a Dreamweaver. Miro el puntero del mouse que esté parpadeando en la celda donde quiero insertar el código. No lo inserto en la zona de diseño, lo inserto en la zona de código. Observen que a este lado me está apareciendo un cursor completamente quieto de color blanco. Ahí es donde debo insertar el código. Entonces lo que hago es copiar y pegar. Ya quedó copiado el código que viene del otro lado. Puedo aumentarle el ancho y el alto. Ustedes ya saben estas condiciones. Esto lo pueden modificar. Lo demás sugiero que lo dejen sin mover. Ya tengo incorporado el mapa y ya en mi página voy a tener ahora el mapa puesto allí con el que puedo hacer o tener funciones muy similares a las que tengo cuando estoy construyendo o cuando genero una zona de contacto, ¿no? Donde pongo el nombre, la edad y demás y pongo algunos datos personales que se necesiten ahí. Entonces con esto logramos construir en este marco el formulario que va por supuesto enlazado a correos electrónicos. La segunda opción que vamos a conocer es la opción utilizando hojas de estilo, ¿de acuerdo? De tal manera que nos va a quedar mucho mejor, mucho más elaborado este formulario en el marco de lo que vamos a crear. Entonces para ello en Dreamweaver creamos un archivo nuevo, lo llamaremos también formulario y lo llamaremos como formulario, archivo guardar, formulario 2.html. Muy bien, y vamos a hacer entonces
esta instrucción. Esta no contiene tablas, esto es todo hecho, toda la estética hecha con hojas de estilo en cascada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo así. Lo primero que haremos es crear la región de formulario en la pestaña formulario, ahí está la región de formulario, y todo lo que vamos a crear, reitero, todo esto lo haremos dentro de la región de formulario. Entonces empezamos. Formulario, ponemos allá adentro, formulario de información general y damos Enter. Muy bien. Y vamos a agregar 1, 2, 3, 4 casillas debajo de esta. Entonces me paro acá, insertamos una casilla de texto, le voy a quitar ese text field de allí y voy a configurar esa casilla. ¿Qué le voy a poner? Name, que responde al nombre. Nombre. Requerido, autofocus, y vamos a agregar un elemento más. Nos ubicamos al lado derecho donde dice placeholder. Esto de placeholder también podíamos hacerlo en el formulario anterior, ¿de acuerdo? Solo que como usé estos textos, pues evidentemente no lo hice ahí. Entonces el placeholder es un texto que aparece dentro de la casilla indicándole al usuario qué tiene que hacer. En este caso le vamos a poner ingrese su nombre. Muy bien, puedo copiar y pegar incluso esa casilla 3, 4 veces más. Puedo hacer esto, control C. Hago enter, control V, perfecto. Y le voy a cambiar solamente los nombres. Aquí en vez de nombre 2 lo voy a llamar correo electrónico. Y en placeholder le pondré ingrese su correo. Con eso me ahorro volver a ponerlo. Y en la tercera casilla le voy a poner, incluso voy a hacer una cuarta. Perfecto. En la tercera casilla le voy a poner teléfono. En placeholder ingrese su teléfono. Y en la cuarta le pondré nombre comentarios. Ingrese sus comentarios. Guardemos los cambios y miremos cómo está quedando en el navegador. Observen lo que está ahí, ingrese su nombre, ingrese su correo, ingrese su teléfono, ingrese sus comentarios. Puedo utilizar para los comentarios la alternativa área de texto, ¿no? Que fue la que usamos también en el caso anterior, área de texto. Esta, para que quede un poco más grande, también la puedo usar. En vez de hacer esta más pequeña, antes de copiarla y pegarla, lo que hago es copiar área de texto y creo una región más grande. Digamos que en este caso, pues lo haremos con esta misma estructura, pero puedo crear esos dos. Y debajo de esta doy enter, debajo de esta agrego el botón restaurar y debajo el botón enviar. Entonces miren qué es lo que tengo acá, ¿no? Observen que aquí voy a tener restablecer y enviar. Y para este hacemos exactamente lo mismo. Para este hacemos exactamente lo mismo. En restablecer le pongo el valor restablecer formulario. Y en enviar, enviar formulario. Muy bien, entonces formulario, información general y tengo todos los elementos puestos allí. Listo, ya tenemos lo funcional construido. Ahora vamos a empezar a realizar lo estético para que se vea de la forma final que es esta, ¿no? La forma final que es esta. Pero para ello debo primero crear, para cada uno de estos elementos, vamos a hacer tres formas. El formulario, las casillas y los botones. Para eso debo crear unas clases. Por lo tanto, me ubico en el form, línea 9, más o menos en el código form, ¿de acuerdo? El puntero del mouse parpadeando ahí, doy espacio y le pongo class, igual comillas, registro. El nombre de las clases es indiferente, puede ser cualquier nombre. Class igual comillas formulario, class igual comillas entrada, no importa cuál. Todo el formulario tiene una clase llamada registro. Para cada uno de los datos de las casillas de entrada le llamaremos clase datos. Entonces me paro en la primera, input, aquí, y le digo class igual comillas datos. Y esta clase, class datos, la voy a copiar para las otras tres casillas porque es la misma clase para las 4 casillas. Lo pego en la casilla de nombre, en la de correo, en la de comentarios y en la de teléfono, ¿de acuerdo? La dejo toda
perdón. Las dejo todas puestas allí. Ahí están las 4 clases datos. Entonces tengo registro y datos. Y a los botones les voy a poner una clase llamada botón para independizarlo del resto del diseño. Entonces le pongo class igual comillas botón sin tilde. Y copio y pego en ambos botones. Tengo 3 clases. Clase registro, clase datos y clase botón. Registro va a modificar todo el formulario, datos va a modificar las 4 casillas de contenidos y botón va a modificar los 2 botones que tenemos. Muy bien. Entonces para ello, ya construido así, vamos a empezar a generar el espacio para ese desarrollo. Por lo tanto, me ubico, title, aquí al final, en la línea 5, esto va a ser código. Doy enter después de title, antes de la cabecera cerrada. Y voy a poner la siguiente línea de código que es la que me va a crear la hoja de estilos. Lo funcional ya está listo, ahora vamos a crear lo estético. Y se hace de la siguiente manera. Corchete, style, espacio, type. Y cuando voy en la I, elijo type y luego, ¿qué tipo va a ser? Un tipo de hoja de estilo en cascada, CSS. Cierro el corchete y automáticamente me cierra la etiqueta, doy doble espacio para separarlas y adentro voy a poner los diferentes elementos que me van a permitir crear este tipo de formulario. Existe un selector llamado selector universal que se interpreta con el asterisco, entonces ponen asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que va a tener ese estilo va a estar configurado con estos elementos. Estos elementos van a permear, van a afectar todo el estilo que vamos a diseñar. Entonces, en este caso, los corchetes que están al lado de la letra ñ, de acuerdo, ponen los 2 corchetitos, dan enter y vamos a poner lo siguiente. Todo el diseño, todo el estilo va a tener margen 0, de la siguiente manera se pone. Margin 2 puntos, 0px, punto y coma, o sea, no va a tener márgenes. Y antes de esto, sugiero que se pasen a en vivo para que vayan viendo cómo va quedando. Miren cómo ya aparecen todos pegaditos, ¿de acuerdo? No tienen márgenes. Y lo otro es que no va a tener relleno. Padding 0px. ¿Cuándo se pone esto? Si el diseño que voy a construir arranca directamente con CSS. Por lo demás no es necesario ponerlo o se ajustan algunos elementos porque si yo tengo más contenido y el diseño del CSS arranca en la mitad de la página o hacia el final, esta condición hace que afecte todos los contenidos. Entonces hay que tener cuidado cuando se vayan a insertar. Entonces miren cómo se está viendo en este momento. Lo primero que vamos a hacer es modificar la clase registro. Es decir, todo lo que esté dentro del formulario va a ser modificado estéticamente. Para ello, me ubico al final del corchete, después de padding 0px, doy enter y voy a modificar la clase registro. Las clases se modifican agregando un punto. Miren qué pasa cuando pongo el punto. Cuando pongo el punto me dice, mire, usted tiene 3 clases, registro, datos y botón. ¿Cuál va a trabajar? Registro. Pongo los 2 corchetitos y voy a modificar el registro o el formulario en ese marco. Reitero, todo lo estético. Lo primero es el ancho. Voy a ponerle un ancho de 400 píxeles. Entonces observen, le pongo width, 2 puntos, 400 px, punto y coma. Y con eso ya estoy entonces configurando el ancho. No se ve todavía en pantalla porque le voy a poner un fondo para que se pueda ver. Entonces le pongo background-color. Miren que en la medida que yo voy poniendo los textos, él me va indicando las opciones. Esta es background-color. Voy a utilizar en este caso el color azul. El dato es numeral 2433C. Por supuesto los colores pueden variar, ¿de acuerdo? Depende de lo que yo quiera. En este caso lo haremos 2433C. Muy bien. Entonces miren cómo se está viendo ya oscuro. Miren ya, este es el ancho de 400 píxeles, ¿de acuerdo? El registro, el formulario con la clase registro tiene el ancho de 400 y el color de fondo bajo esa condición. Pero están muy pegados los elementos, necesito que se separen un poco, entonces voy a ponerle un relleno. Y el relleno dice padding 2 puntos, 30px, punto y coma. Miren cómo ya se rellenó. Pareciese que los contenidos están flotando dentro de ese registro, dentro de ese ancho.
El valor yo puedo ponerle un poco más si quiero, puedo ponerle 50 y se va a ampliar un poco más. En este caso 30 creo que funciona bien. Muy bien. Necesito que se centre y para poderlo centrar le digo que la margen sea automática. Entonces le digo margin, dos puntos, auto, punto y coma. Miren cómo entonces ya se empieza a centrar y organizar mejor ese formulario. Está muy pegado a la parte superior. Vayan guardando los cambios, vayan viendo cómo está quedando. Eso es lo que tenemos hasta ahora y está sumamente pegado. Miren que este formulario tiene un espacio en la parte superior. Este está bien pegado arriba. Como le pusimos margin 0, por eso aparece así. Entonces en este caso voy a modificar un poquito ese margin y le voy a decir que me genere un margen por arriba. Margin-top, ahí está. Y que sean más o menos 50 píxeles. Ya me generó un margen por arriba. Observen el espacio que tengo aquí arriba. Ese espacio yo puedo modificarlo y ponerle el que yo necesite. Entonces ya tengo ese margen allí. Muy bien. Miren que el producto final tiene un borde. Voy a ampliar un poco esto para que lo vean. Tiene un borde. Inclusive ahí adentro también hay bordes y aquí también hay bordes. Bordes. Entonces voy a ponerle borde a ese formulario. Entonces la instrucción es la siguiente. Border -radius. RA, y cuando voy en la A me dice cuál necesita, border radius, ahí está, perfecto, y le voy a poner más o menos 10 píxeles para que se vea un buen borde. 10 píxeles, observen cómo ya quedó, miren, en la zona de diseño de Dreamweaver ya está el borde. Si ustedes quieren verlo en su navegador, observen, voy a aumentar acá también, ya está el borde, ¿lo ven? Ahí ya está el borde. Puedo aumentarle o disminuir el valor del borde y con eso pues logro modificarlo. Voy a cambiarle la fuente a estos elementos, al formulario. Entonces lo que le digo es font, family, y voy a usar una de estas fuentes. Puede ser también, usemos Gotham. Perfecto, funciona bien. Cierro con punto y coma y ya tengo la fuente que va a ser utilizada para ese espacio. Y le vamos a poner un color. Color blanco, y miren que el texto ya quedó con color blanco. Ahorita lo podemos centrar, incluso se puede centrar desde el párrafo. Aquí podemos darle centrar, ahorita lo podemos hacer y mirar cómo ya queda centrado para que se ubique ahí. Miren, me ubico en el párrafo y le pongo center. O podría utilizar esta línea de código text align center dentro de este espacio. Acá podría ponerle text align center y también puede centrarse. Cualquiera de las dos, en este caso, funcionan bien. Listo, ya tengo el formulario y ya tengo entonces estos elementos puestos ahí. Ya he configurado la clase registro, es decir, la que tiene que ver con el formulario. Ahí vamos haciéndolo. Se ve así de grande porque le aumenté el tamaño, ¿no? Vamos a seguir mejorando ahora las casillas de los datos. O sea que la siguiente clase que vamos a modificar es la que se llama datos, esta. Y como es la misma para las cuatro entradas de datos, lo que yo haga en una va a modificar las otras porque la clase es igual. Entonces después del corchete cerrado antes de style, vuelvo y doy enter y le pondré punto datos. O sea, todos los datos se van a modificar. Me refiero, todas las casillas de datos se van a modificar. Agrego los corchetes, enter y vamos a modificar esos datos. Casi que los valores son similares. Voy a copiar y pegar algunos de ellos. Entonces width y background color los voy a copiar y pegar. Miren que se puso los valores de width 400 píxeles, o sea que las casillas tienen 400 píxeles, el background color tiene el mismo color que le pusimos arriba. Voy a cambiarle un poquito los 400 píxeles, podemos dejarlo ahí, no se ve mal, solo que ahora esperemos que no se modifique mucho cuando ampliemos el tamaño. Le voy a poner el padding, ¿de acuerdo? Para que se amplíe el contenido, para que no queden las celdas tan delgadas. Voy a usar un padding para que queden un poco más gruesas. En este caso voy a copiar la línea de padding, la voy a pegar. Padding 30 es muchísimo, queda muy grande, entonces le voy a bajar a 20 píxeles. Pero observen, ¿por qué se está ampliando tanto y se está saliendo de los 400 píxeles? Porque es muy grande, así que este width lo voy a bajar. Lo voy a poner en 350 y miren cómo ya se ve mucho mejor. Y el padding podemos dejarlo un poco más pequeño, en 10 píxeles, también se ve mejor. Entonces miren cómo estamos jugando ya con los valores. Uno empieza a jugar con estos valores y encontrando cuál es el más apropiado. Entonces 350 puede funcionar, 370 incluso puede funcionar. Dejemos 370 que funciona bien. Y dejamos el background y el padding ya puestos allí. Muy bien. El border radius también le vamos a poner bordercito. Entonces lo que vamos a hacer
es copiarle border radius y le ponemos aquí border radius también. ¿Listo? Le ponemos un border radius. Ustedes miren que ya tiene 10 píxeles. Miren cómo se ve bonito ese. Ya esas casillas están teniendo una mejor forma en este caso. Muy bien. Voy a ponerles un margen por debajo. Miren que están muy pegados para que se separen un poco y no queden tan pegados. El margen puede ir por arriba o por abajo, pero en este caso lo pondré por abajo. Es decir, un espacio por abajo entre cada una de las casillas. ¿Cómo hago eso? Entonces la instrucción es margin guión bottom. Y cuando pongo la B me aparece bottom. Y le voy a poner a ese margen 15 píxeles. Observen cómo se separaron, ya se ven mejor, miren que ya se ven más separaditas, yo puedo ponerle más si quiero, en este caso lo voy a dejar así, entonces margin 15 píxeles. Resulta que si ustedes se dan cuenta, el producto final tiene un borde, observen un bordecito, un borde, este todavía no lo tiene, ¿de acuerdo? Este todavía no lo tiene, este sí tiene un borde completito, miren cómo se ve. Entonces para ello van a hacer lo siguiente, le van a poner border, dos puntos, que tenga un píxel, 1px, que tenga un píxel, miren que se desapareció, observen que no se ve, que sea sólido, entonces solid, para que se pueda ver, miren que ya se está viendo, y que tenga un color, el color que le vamos a poner es un color blanco, FFF, punto y coma. Entonces miren cómo ya el borde apareció de color blanco, el color puede ser inclusive otro diferente, un color cercano al blanco, pero en este caso lo dejaremos así. Entonces observen cómo ya el borde tiene un píxel, es sólido, se puede ver y tiene el color blanco. Si yo le aumento los píxeles, 2 píxeles, 3 píxeles, pues se va a ver un poco más marcado. Más con 2 píxeles se ve bien, dejémoslo así en 2 píxeles. Se resalta bastante, funciona muy bien. Entonces puede estar puesto allí. Muy bien, continuamos. Y vamos a cambiar la fuente, ¿no? La fuente a las casillas, al texto que se va a ingresar. Una cosa es esta fuente que pertenece al formulario que lo hicimos con registro, ¿de acuerdo? Ya está modificado, pero vamos a cambiar la fuente a las casillas, ¿de acuerdo? A las que se llaman datos. Entonces para ello ponemos font family, elijan la fuente que quieran, usaré otra vez, creo que fue Gotham, ya olvidé cuál, bueno, usemos esta lúcida, y punto y coma. Listo, ya quedó allí puesta. Quiero que el tamaño sea font-size. Vamos a ponerle 14 píxeles, 14px. Punto y coma, miren cómo ya se ve más grande. Puedo aumentarlo un poquito, tal vez 16. ¿Qué tal se ve? Se ve bien, perfecto. También se ve bien, 16 píxeles, perfecto. Y le voy a poner un color, en este caso blanco. Color 2 puntos white, quiere decir que el texto ahora cuando se escriba va a aparecer de ese color. El texto que vamos a escribir ahora va a aparecer de ese color. Observen qué pasa en el formulario final. Si yo escribo el texto aparece de color blanco. Aquí como vamos, aparece de color blanco. Entonces ahí ya vamos muy bien allí. Perfecto. Creo que nos falta separar un poquito esto. Ahorita lo vamos a hacer para que quede más o menos parecido a este espacio. Seguimos con los botones. Entonces los botones, ya configuramos todos los datos, ya tenemos la clase de datos configurada, la clase registro, ahora viene la clase botón. Entonces vamos a configurar la clase botón, por favor, que queden pegaditos, que no se separen mucho de ese espacio. Vamos a configurar la clase botón, entonces me voy otra vez, al final del corchetito, antes de style cerrado, doy enter y pongo punto botón y ahí me aparece la tercera opción que voy a configurar. Pongo los dos guiones y vamos a configurar los botones. Los botones le vamos a poner un ancho, en este caso lo dejaremos en porcentaje para que termine de ajustarse a los elementos de ese formulario. Le pondremos width, 100% punto y coma, miren cómo ubica el 100%, miren que se ve súper bien, yo puedo ponerle incluso un poco menos, puedo ponerle 90% y él se va ajustando un poco ese espacio, pero dejémoslo en 100 para que ocupe los mismos espacios de las celdas de los datos, ¿no? Ese 100% que se va a ubicar es el 100% de este valor, ¿de acuerdo? De este valor. Entonces ya queda completamente configurado en ese espacio. Un background color, vamos a ponerle un color de fondo, background color, ¿de acuerdo? Y en este caso usaremos el siguiente valor, numeral AD E4 DC. Puede ser cualquier otro, reitero, miren cómo ya se puso bonito. Puede ser cualquier otro, pero en este caso usaremos ese.
Copiamos la línea de border radius, esto ya lo estamos copiando y pegando porque ya sabemos cómo es, border radius, vamos a copiar y pegar. Border radius, mire que ya nos puso el 10%, si es muy alto le ponemos 5% para que no se vea tan marcado ese cambio, inclusive 7 píxeles, perdón, no por ciento sino píxeles, ya quedó 7 píxeles. Y le vamos a agregar un padding, ¿no? También para que se vea relleno, que no se vean tan vacíos, entonces el padding lo copiamos. Lo pegamos, ese padding se ve muy grande, ese sí bajémoslo por lo menos a 5 píxeles, perfecto, ya se ve mucho mejor. Vamos a agregarle una margen para que se separen un poco, entonces le pondremos una margen 5 píxeles. Miren que cuando le doy los 5 píxeles él me cambia los 4 valores, por arriba, a la derecha, a la izquierda y abajo me pone 5 píxeles, o sea que todas las márgenes van a ubicarse a 5 píxeles, todos los elementos, todas las 4 o 5 píxeles por arriba, por abajo, a la izquierda y a la derecha, de acuerdo, 5 píxeles. Y finalmente vamos a cambiarle la fuente un poco a esos formularios, font family. A esas entradas pongámosle nuevamente lúcida, creo que era la fuente que estábamos usando, de acuerdo, y aumentémosle el tamaño, están bien pequeños, entonces font size, pongámosle 20 píxeles, veamos cómo se ve. Muy grande, ¿no? Entonces vamos a bajarlo un poquito, pongámoslo 14. Ya se ve mejor, inclusive 15 creo que puede funcionar. Perfecto, muy bien. Y ya tenemos entonces creado nuestro estilo del botón. Guarden los cambios. Vamos al navegador y miren cómo ya tenemos casi listo nuestro formulario. Casi listo nuestro formulario. Vamos a separar un poquito esto, ¿no? Que nos quedó ahí pegado en la parte inicial. Vamos a separarlo un poco para que no nos quede pegadito allí. Y vamos a ponerle entonces una margen de tal manera que se pueda separar un poco de ese espacio. O un padding incluso, podemos ponerle un padding para que se pueda separar. Ese padding que le vamos a poner padding o margin bottom, ¿de acuerdo? Margin bottom para que se separe por abajo y no quede tan pegado, lo vamos a hacer pequeñito. Así que lo que hacemos es crear lo siguiente. Este margin bottom que usamos acá, control C en datos, podemos pegarlo y ponérselo a registro, control V. Perdón, el margin top que está ahí, no es necesario ponerle nada, dejémoslo así, margin top para que no se nos vaya a mover, pensé que se iba a mover, pero no, dejémoslo así, no importa que quede pegadito, dejémoslo así por lo pronto para que no tengamos ahí modificaciones de fondo. Entonces lo dejamos así, guardamos los cambios, vamos a cambiar las propiedades de página, por favor pásense a diseño nuevamente. ¿De acuerdo? Vamos a cambiarle en propiedades de página, cambiarle el color de fondo, listo, entonces en apariencia, color de fondo, usen un color claro, perfecto, aceptar y ya tengo el color claro del formulario y si me voy a verlo a mi navegador, tengo ya este formulario muy parecido al otro, ¿no? Este formulario. Le hicimos algunos cambios, ya puedo ingresar acá los datos en ese marco, ¿no? En ese marco. Ahora, observen que el formulario final tiene restablecer y enviar, tiene este pequeño cambio cuando pongo el puntero del mouse encima, cambia el color del formulario. Entonces lo que hago es lo siguiente, me ubico, voy a ponerme otra vez en vivo, me ubico acá donde está, miren, ahí me insertó la línea de código body background color, eso ya lo sabemos hacer, eso lo puse de manera automática cuando le puse propiedades de página. Entonces se ubican donde terminó la clase botón, mírenla, ubíquense en el corchete antes del body, y le van a poner lo siguiente, punto botón, 2 puntos, hover. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a pasar cuando se pongan encima del botón? Hover, encima, sobre el botón. Entonces pongo los corchetes y lo que va a pasar simplemente es un cambio de color, que ya lo vieron acá, un cambio de color, mírenlo, cambio de color. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces lo que hago simplemente es copiar la línea de color, background color, ponerlo ahí en la mitad, ¿de acuerdo? Pero con un color diferente. En este caso pongámosle un white, un color blanco. White o numeral FFFF. Listo, ya quedó el color white, el color blanco, para que contraste con el color que estaba anteriormente en el botón. Si yo voy a mi formulario, vayan al formulario, miren qué pasa cuando pongo el puntero del mouse. ¿Ven? Ha cambiado el color de ese espacio, restablecer y enviar. Debo completar el campo, por supuesto. Y lo mismo, entonces me paro en el form, me voy otra vez en diseño,
Me ubico en la zona roja form, acá está, aquí en la zonita roja, si no lo alcanzo a hacer porque está muy pegado, entonces me ubico en el código form. Y en action le pongo lo mismo, mail to, dos puntos, y la bandeja de correo a la cual quiero que llegue la información. Guardo los cambios y exactamente igual, pongo los datos que necesito. Y aparecerá el elemento enviar y por supuesto enviarlo a la bandeja de correo. Reitero, en mi caso no aparece porque no lo tengo configurado, pero en otra máquina sí podría estar configurado y al darle clic va a aparecer entonces la bandeja de correo ya establecida y enviar solamente el mensaje que va a estar ahí. Perfecto, así que aquí están nuestros dos formularios. Este que ya está construido a través de CSS, muy similar a este, mírenlo. Ahí está, a través de CSS. Y el otro formulario, que es la otra alternativa, que digamos es un poco más sencilla en tanto que no tiene código. Ups, perdón que esto estaba aumentado de tamaño. Perfecto, ahí está el 100%. Y que por supuesto también puedo utilizar así. Ojo, yo puedo crear todo esto también con CSS, ¿no? Es decir, puedo crear todo esto y convertirlo en esto. Me llevará un poco más de trabajo, pero yo puedo hacer estas dos cosas y convertirlas en esta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así explico, queda explicada las dos formas de crear formularios que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de sus proyectos de la clase que estamos viendo. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro video tutorial.